Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta vez otra entrevista que tenemos en nuestro programa como apéndice del capítulo 14, en el cual estuvimos hablando de la idea de un lago, de Milagros Mumenthaler. Estamos acá con Milagros. Hola Milagros, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien, todo bien. De lo primero que queríamos hablar es algo que, ayer estuvimos recorriendo un poco a través de la filmografía. No solo hablamos de la idea de un lago, también hablamos de Abrir puertas y ventanas, hablamos de tus cortos, estuvimos viendo tus cortos también. Y bueno, entre los tópicos a pensar un poco en tu filmografía encontramos la familia, los vínculos, la memoria propia y la memoria colectiva a través de experiencias similares, como es el caso de la idea de un lago. ¿Cómo es para vos trabajar con estos tópicos, trabajar con la familia, con los vínculos? El primero, que es Abrir puertas y ventanas, es cierto que hay ciertos paralelismos con mi propia vida. Yo siempre digo, creo que muchas primeras películas habrán, muchas veces hay más cosas autobiográficas en general, se encuentran en las primeras películas de los directores, directoras. Había como algo que me interesaba, sobre todo es, primero, que es retratar lo íntimo y cómo se hace. No tanto pensar en una trama, pero sino más bien en cómo se retrata lo que a uno le pasa por dentro. Y también, la cuestión de los vínculos, que en el desarrollo de las personas es como que la familia es fundamental. Cuando uno desarrolla los personajes en las películas, en los guiones, hay un mundo, digamos, que queda obviamente por fuera, que más allá que queda afuera, siempre tengo la sensación que igual algo después queda, digamos, como más desarrollado y más historia va a tener ese personaje. Es como que al final siempre todo lo que va a ir diciendo o va a ir haciendo, hay algo que hace, o intentar, digamos, de que sea como un personaje que sea como muy coherente, digamos. Y entonces eso ayuda mucho en los relatos después a que los personajes de alguna manera es como que tomen una autonomía propia dentro del guión. Y cuando empieza a suceder eso, es buenísimo porque empieza a fluir. ¿Y cómo es trabajar la poesía como relato visual y como relato oral? A mí me interesa como un cine que cuente desde lo visual, desde la puesta en escena, y me encantan aparte ver como escenas a veces visuales que dicen tantas cosas. Cuando veo otras películas, como me pone feliz, es como digo, sí, está perfecto. Me encanta. Puntualmente en la idea de un lago tenía que estar como mucho más presente porque, la película es una adaptación libre de un poemario. El hilo conductor, digamos, del relato es lo que le pasa a Inés en su cabeza. Entonces, a partir de ahí te da para jugar un montón. Para mí es como que los personajes son como el punto de partida siempre, de todo. Lo que pasaba en Idea de un lago también es que, parte también de un poemario, y también a mí, al leer el poemario, se me disparaban como imágenes que por ahí no siempre tenían que ver exactamente con lo que estaba escrito, pero con otras cosas, porque evidentemente había algo en el poemario donde yo conectaba con un costado más íntimo, por ahí también más de mi propia sensibilidad a ciertas cosas, que había como de repente cuando conectás con algo de manera muy fuerte y que se me disparaban como imágenes. Técnicamente hablando, la escena del Renault 9, me imagino que debe haber sido muy difícil de rodar. Sí, ahí, nada, la escena es como que al final quedó bien, pero sí, cuando en el rodaje me quería matar. No, ¿qué usaron, para levantar el auto? Sí, en realidad fue como un equipo de FX que vino y en realidad se vació el auto, toda la parte interna, y se le puso en su interior como unos flotadores, unos tubos flotadores adentro para que flotara. Y además, como también eran parques nacionales, había como un miedo a pedir un permiso para probar y que después vean que era un auto oxidado. Entonces como que no hubo tiempo de hacer pruebas
y así que cuando lo pusimos al agua hacía lo que quería. Claro, claro. Y después el clima cambiaba, fue un día terrible. Nos quedamos pensando en una cosa, conecto con la presencia de la ausencia en tus películas, incluso en los cortos, lo vimos los cortos también, y nos sorprendía cómo la ausencia siempre es previa al inicio del relato. Nos preguntamos si eso era parte de una decisión, ¿no? De guión, entre comillas, o si te fluía a vos así por algo, no sé, tuyo, ¿no? Lo que a mí me parece más interesante justamente, tanto de la memoria como de los recuerdos, es que justamente es como que todo el tiempo hay un juego entre elementos documentales que realmente sucedieron y después elementos ficcionales, imaginarios. Y es como que parte mucho también de una persona, de cómo va a interpretar esos recuerdos, digamos, en momentos determinados de su vida y cómo pueden también ir cambiando, que la memoria nunca está fija, que está en constante movimiento. Llegar a que algo de eso, como hablar de algo de eso, que algo de eso se pueda ver o sentir o percibir. Uno hace tipos de películas por ahí donde justamente la trama no va a ser como un hilo conductor. Hay que pensar muchas veces, bueno, cómo mantengo una tensión a tensión, digamos. En cada escena hay algo de una información que se está dando. Por ahí eso sí es una manera por ahí más que tengo de construir, porque las dos películas en ese sentido sí son como a su manera rompecabezas, si bien la idea de un lago es más claramente, pero en Abrir Puertas y Ventanas también son como escenas donde te dicen algo y después hay otra escena donde te da otra cosa y es como que se va como armando como la historia. Quería preguntarte por la elección de la casa, de Abrir Puertas y Ventanas y de la locación, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy complicado. No, fue complicado porque Abrir Puertas y Ventanas, yo tenía, antes de tener una locación ya tenía un guión técnico, donde yo tenía todos los movimientos de la cámara que pasaba, era como tenía ya todo visualizado, entonces era como muy complicado después encontrar una casa que se amolde. Tuvimos como un poco hacer arreglos porque no encontrábamos la casa ideal para la película. Pero bueno, encontramos una y bueno, dijimos vamos con esta porque si no ya hacía un montón que andábamos buscando y no aparecía. La verdad es que te quería preguntar porque me fascina el laburo con ellas tres en Abrir Puertas. ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo fue ese proceso? Estuve como con una persona que hace casting, se llama María Laura Berch. Vimos un montón de chicas. Fue como un proceso de ensayo de 1 año, más o menos. Era difícil porque un poco lo que decía un poco antes, como que en el guión por un lado parecen como diálogos cotidianos, pero no son solamente diálogos cotidianos. En cada uno hay una información que es necesaria para poder ir hilando y ir armando el rompecabezas. Entonces tampoco se podía interpretar, no se podía, quiero decir, improvisar. Tenían que decir tal cual el texto estaba en el guión. Entonces trabajamos un montón. Ellas, las chicas, la verdad que dieron también un montón. Les daba libros, que leía cada uno, les daba música, no sé, como qué escuchaba, qué tipo de música escuchaba cada una. Después les organizábamos cosas, vayan a dormir las 3 a la casa de una. Digamos, para que estén como bien como conectadas, digamos, como que haya para que empiece a existir un vínculo. Hubo que hacer como un trabajo con ellas de subtexto, de
cada frase, por qué lo dice, qué significa en el fondo, cómo lo tiene que decir, porque fue como así, escena por escena, frase por frase, ir como buceando un poco. Pero bueno, fue laburo. Por suerte me pareció que dio como su resultado, digamos. ¿Y de próximos proyectos puedes decir algo o no? Para el año que viene espero en breve tener un guión terminado y bueno, y empezar la rueda de financiación, que siempre es muy largo y hay momentos de felicidad y momentos de tristeza. Un guión original. Guión original, sí. Ya las adaptaciones, no, ya creo que... No. Bueno, Milagros, muchas gracias, posta. Bueno, gracias a ustedes. Estaremos esperando tu próxima película porque de verdad que nos hemos quedado muy, muy enganchados con tu mirada. Bueno, para la próxima película hacemos otro podcast.